Amables televidentes de TV San Jorge, que tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este su espacio en profundidad. Estamos aquí como de costumbre en la parrilla de programación propia de TV San Jorge, canal comunitario, producción todos los días entre 4 y 15 de la tarde y 7 y 45 de la noche. Este espacio de opinión lo brindamos para que tengamos de alguna manera puntos de vista, algún juicio sobre el presente de nuestro territorio, igualmente sobre el marco nacional en términos sociales, políticos, culturales y demás. Por eso hemos querido invitar al doctor Juan Fernando Cristo. Él es presidente del Congreso de la República, está aquí en la ciudad de Ocaña atendiendo algunas invitaciones de diferentes estamentos sociales, igualmente recibiendo algunas distinciones y homenajes por parte de la sociedad civil de Ocaña y de algunas autoridades. Presidente del Congreso de la República, una enorme responsabilidad. Es norte santanderiano, muy amigo del presidente Juan Manuel Santos, hoy ostenta esa posición de presidente del Congreso de la República. Doctor Juan Fernando, cómo nos alegra que esté en la ciudad de Ocaña, en la provincia. Hemos sufrido mucho por aquello del paro campesino, lo vimos en enero pasado con el presidente en la firma del documento COMPES, y hoy está saludando a algunos amigos aquí de la provincia de Ocaña. Muy buenas tardes, doctor Juan Fernando Cristo. Giovanni, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes. Un placer estar nuevamente aquí en Ocaña y aquí en este canal San Jorge, que es una cita infaltable cuando venimos a esta querida ciudad. ¿De qué sirve para Ocaña, para el norte de Santander, de que una persona profesional, dirigente político oriundo de esta región sea presidente del Congreso? Bueno, yo creo que sirve para poner en primer lugar en la agenda pública del país y en la agenda especialmente del gobierno nacional los problemas del norte de Santander. Yo creo que de alguna manera se ha hecho durante estos escasos 2 meses. Vimos cómo con ocasión del paro del Catatumbo, que afectó también durante unos días aquí al municipio de Ocaña, logramos volcar la atención del gobierno nacional, del presidente de la República, de sus ministros, del vicepresidente, y encontrar una solución al paro, finalmente una solución negociada que evitara más baño de sangre que el que se presentó lamentablemente con los 4 muertos de los primeros días de la protesta. Y sirve, Giovanni, usted acaba de decir algo importante con el documento COMPES, sirve para garantizar el cumplimiento de los compromisos que ha asumido el gobierno del presidente Santos con Ocaña, con el Catatumbo y con todo el norte de Santander. A mí me parece que uno en un año no puede llegar a inventar cosas, como digo, a hacer promesas que no se puedan cumplir. Creo que el diagnóstico y lo que se viene haciendo en materia de infraestructura, con el documento COMPES y en los distintos temas educativos, de salud, de proyectos productivos en toda esta región, es suficientemente bueno, es importante, y lo que hay que trabajar ahora durante este año es la tarea que nos hemos impuesto, es garantizar el cumplimiento de ello. Si garantizáramos ello, que se ejecute bien la inversión que se está ejecutando en la vía Cúcuta-Ocaña, en el tramo Zulia-Sardinata, que está vuelto nada y que esperamos antes de terminar el primer semestre del año entrante que esté en excelentes condiciones. Si avanzamos en la estructuración de los proyectos de infraestructura del Catatumbo, si garantizamos que se cumpla y se ejecute bien el tema del alcantarillado para la ciudad de Ocaña, si avanzamos en los megacolegios del Catatumbo y de toda la provincia, es decir, si cumplimos a cabalidad ese documento COMPES, yo creo que podemos decir que cumplimos con el norte de Santander. Para eso sirve la presidencia del Congreso, para apretar clavijas, para hacer seguimiento y para llamar al orden a los funcionarios del gobierno nacional. El documento COMPES se ha conocido de parte suya, de parte de los otros senadores, del representante Ciro Rodríguez, de la presencia que hizo el señor presidente en enero pasado. Pero ese documento COMPES, que igual como usted dice, hay algún tipo de esperanza para mejorar el anillo vial y la infraestructura educativa y demás, pero ese COMPES es capítulo aparte de la situación del Catatumbo, de los campesinos del Catatumbo, o incluye en el documento COMPES lo que está pasando en el Catatumbo. No, yo diría que lo que pasó en el Catatumbo y el diálogo que se está haciendo en la gobernación de Norte de Santander entre gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipales y los líderes de la protesta
puede significar un complemento al documento COMPES y una agilidad en algunos temas. Me explico. En enero el documento COMPES se expidió. Por ejemplo, antes de estallar la protesta social, que fue como a comienzos de julio tal vez, antes de estallar la protesta social ya teníamos listo un componente fundamental del documento COMPES, que es la electrificación rural de todas las veredas del Catatumbo. Ya están los recursos, 75 millones de pesos, se va a llegar a cobertura del 100% en muchos de los municipios del Catatumbo y del 92, 93, 94 en otros. Eso ya era un resultado del documento COMPES, que hay que decir fue un trabajo de toda la bancada parlamentaria de Norte de Santander, y hay que reconocer también bajo el liderazgo en la presidencia del Senado, del senador Juan Manuel Corsi, acompañado por toda la bancada. Hay proyectados megacolegios, hay proyectados centros de atención de víctimas, hogares de bienestar familiar. Esos temas están contemplados en el documento COMPES, no tienen nada que ver con la protesta social. Pero con la protesta social sí se van a agilizar unos temas que no estaban contemplados en el documento COMPES. O sea, tocó protestar. Yo no diría que tocó protestar, yo creo que ya se había avanzado, digamos, el tema de sustitución social de cultivos estaba contemplado, pero no estaba funcionando. Es que muchas veces el Estado toma decisiones desde la cabeza y aquí en las regiones la gente no funciona. Si desde su punto de vista eso era tocar protestar, pues sí, para que la gente se pusiera las pilas. Pero ya estaba más o menos planteado el tema de los proyectos productivos. Hay un tema que no tiene nada que ver con el documento COMPES, que usted bien lo sabe, que es el de la zona de reserva campesina, que es una discusión política mucho más de fondo en el país. En fin, ahí hay una mezcla de documento COMPES, de acuerdos de los campesinos, pero todo al final tendrá un mismo fin y un mismo objetivo, y es el mejoramiento de las condiciones de vida de más de 300.000 habitantes que junto con la provincia de Ocaña son los habitantes del Catatumbo y de Ocaña en el norte de Santander. Sí, usted tocó el tema allí y lo queremos hacer aquí rápidamente, sin mucha profundidad, el tema de la zona de reserva campesina. Usted fue mediador allí en Tibú, en Cúcuta, en estas instancias del paro campesino y del posparo campesino. ¿Usted es amigo de la zona de reserva campesina o se reserva? Nosotros nos reservamos la reserva. Nosotros nos jugamos a fondo en la búsqueda de una solución negociada a este conflicto del Catatumbo. Logramos frenar los radicalismos y la polarización de lado y lado, del lado de quienes protestaban y del lado también de sectores del Estado colombiano que querían solucionar esto simplemente con la fuerza. Yo creo que lo dije en el momento en que mediamos en ese proceso, Giovanni, y las 2 o 3 veces que estuvimos en Tibú. Yo creo que lo que hicimos en el Catatumbo debe servir de modelo de lo que debe ser un proceso de un Estado que está entrando en una etapa de posconflicto en el país y de negociación entre los distintos sectores sociales con el Estado colombiano. Y debe convertirse en un laboratorio de paz. El Catatumbo ha sido un campo de guerra colombiano en los últimos 30 años. Narcotráfico, paras, guerrilla. Yo estoy convencido, y eso es muy importante para Ocaña, óigame bien, para la ciudad de Ocaña, que es la receptora de todos estos problemas. Yo estoy convencido que podemos tener un Catatumbo sin paras, sin guerrilla, sin coca, en un tiempo razonable. Y hay que trabajar para ello, y yo creo que de estos acuerdos, más el documento COMPES, podemos comenzar una transformación real del Catatumbo norte santanderiano. Y esa transformación no depende, y con eso le respondo, de si se declara o no la zona de reserva campesina. Usted podría ponerle, Giovanni, a la entrada del municipio de Tibú un aviso que diga zona de reserva campesina, y listo. Eso no cambia nada la situación de la gente del Catatumbo. Si no viene lo que debe venir, que son proyectos productivos, infraestructura, unos nuevos liderazgos sociales, un trabajo de asociatividad de los líderes con los empresarios, todo un proyecto de transformación de la zona. A eso lo puede llamar zona de desarrollo y paz, lo puede llamar zona de reserva campesina, como quiera, pero eso es lo importante. A mí me tiene sin cuidado, la verdad, ni creo, como creen algunos en el Estado colombiano, que sería una tragedia y el acabose del país y el despedazamiento de la soberanía colombiana decretar una zona de reserva campesina en el Catatumbo.
ni creo, como creen de buena fe muchos de los líderes de esta protesta, que al declarar la zona de reserva campesina por arte de magia se van a solucionar todos los problemas. ¿Usted se queda con el término del laboratorio de paz? Yo me quedo con el término laboratorio de paz, que me parece mucho más comprensivo, mucho más general y que abarca no solamente a los campesinos, sino a todos los habitantes de una región. Sí, el Catatumbo lo siente usted como una de las grandes riquezas de nuestro país. ¿Lo siente así también el gobierno nacional? El gobierno nacional, mire, le voy a decir algo, Giovanni. Yo creo que esta crisis, y ahí tiene razón usted que se necesitó el paro, digamos, yo creo que este gobierno, como ningún otro, estaba atendiendo el Catatumbo. Es curioso que haya estallado la protesta. Finalmente uno puede criticar o no un documento COMPES, pero nunca había habido un documento COMPES sobre el Catatumbo. Hay zona de consolidación que tampoco está funcionando bien. El presidente de la República, como fue ministro de Defensa, conocía el Catatumbo y conocía los problemas de orden público. Entonces digamos que sí había un interés del gobierno, pero sin duda alguna, yo diría que en muchos casos reducido al presidente de la República y no a todo su equipo. Hoy en día yo creo que después del paro hay un interés de todo el equipo de gobierno del presidente Santos en el tema. Yo creo que sí hay una decisión política del presidente, yo lo he visto muy convencido de que el Catatumbo se convierta como en un modelo que pueda ser replicado en muchas otras zonas del país, en donde lamentablemente, Giovanni, nos acostumbramos al círculo vicioso de la violencia. Pobreza, atraso, guerrilla, paras, víctimas, y vamos dando vueltas. Ese círculo vicioso hay que desartarlo y convertirlo en un círculo vicioso de paz, de reconciliación, de progreso, y yo creo que con lo que se puede hacer en el Catatumbo podemos de alguna manera replicar ese modelo en otras regiones de Colombia. Cuando usted estaba allí interlocutando con los campesinos, los líderes campesinos en el municipio de Tibú, Doctor Cristo, y se hacía la exposición de qué tan dañino es cultivar coca en esta zona del país, las consecuencias que esto trae, ¿cierto? Y todo lo que está pasando frente al fenómeno de la drogadicción. Y cuando ellos se dan cuenta, por ejemplo, que ellos se pueden ganar 100.000 pesos semana o algo más, y el precio de la coca en Estados Unidos es superior y las ganancias quedan en unos intermediarios. No, pero le voy a decir algo, Giovanni. Yo vi a los campesinos del Catatumbo, no solamente a sus líderes, genuinamente interesados en salir de ese negocio de la coca. Exacto, esa es la pregunta. Yo no veo a los campesinos queriendo volver el cultivo de coca en la fuente, el sustento permanente y de por vida. Ellos son conscientes de que eso es ilegal, son conscientes de que no se pueden quedar ahí, pero obviamente hay que darles alternativas. Lo que no podemos es simplemente llegar, erradicar y condenarlos al atraso y a la miseria. ¿De qué vive la gente? Hoy en día eso no se puede hacer. Y yo creo que ya hay una conciencia en el Estado colombiano. Me parece que ese primer punto en el acuerdo de los campesinos con el gobierno nacional, del pago de un subsidio a quienes les erradicaron sin hacer sustitución y de unos proyectos productivos hacia el futuro para poder ir erradicando la coca que queda en el Catatumbo, es un buen comienzo de este laboratorio. Venga acá, pero un alcalde me decía así, bueno, se lo digo quién, sí. El alcalde del Tarra me decía hace un par de semanas, Doctor Cristo, o sea, que se cuide mucho el gobierno en el sentido de que no vaya a promover políticas para aquellos que han cultivado coca, descuidando a aquellos que han sido ejemplares, eso lo discutimos, que han sido ejemplares en sus cultivos. Eso lo plantearon varios alcaldes y tienen toda la razón. Por eso, vuelvo y le insisto, yo creo que hay que mirar el tema de manera general sobre el desarrollo del Catatumbo y no simplemente de los cultivadores. Sí, hasta aquí el tema del Catatumbo. Toquemos algo del tema de la institucionalidad. Uno piensa a veces, doctor Cristo, que la clase dirigente, la clase política, las instancias oficiales, como que ya no tienen ese poder, esa credibilidad sobre la gente, sobre la sociedad, y usted lo ha podido también observar en las encuestas. ¿Usted también lo ve así cuando llega a las regiones, que ya poco creemos en la institucionalidad colombiana? Yo creo que hay una crisis de representatividad y de credibilidad que no es propia de Colombia, está atravesando el mundo entero y las democracias. Por eso muchas veces surgen esos autoritarismos y esos caudillismos y esos mesianismos
en los cuales la gente ya no cree en las instituciones y deposita toda su confianza en la capacidad de un solo hombre, lo cual es una equivocación en cualquier sociedad moderna hoy. Y yo creo que hay que hacer una reflexión seria sobre eso. Me parece que, por ejemplo, el tema ahora del sector agropecuario, no cabe ninguna duda que los principales gremios del sector agropecuario del país hoy no representan a nadie, hoy no representan a los campesinos, no se sienten representados Sí, allí, esos gremios no salieron, no salieron a protestar. ni los pequeños agricultores, ni nadie. Por eso surgen todos los días nuevas organizaciones como, entonces, no les gusta la Federación Cafetero, Dignidad Cafetera, no les gusta la Fedepapa, Dignidad Papera, no les gusta el cacao, Dignidad Cacaotera. Hay que hacerse una pregunta sobre qué es lo que está pasando allí con los gremios. E igual, obviamente, en la justicia, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. Yo creo que es una crisis que está atravesando el mundo entero y hoy en día, con la globalización, con la tecnología, con las redes sociales, eso va generando inquietudes, no solamente en la juventud, sino en muchos sectores, como sucedió en el reciente paro campesino. Sí, y entonces, frente a eso, ¿qué se está haciendo? Ustedes, como dirigentes. Yo creo que hay conciencia de eso, no hay una fórmula mágica para eso, uno no puede resolver eso ni de un día para otro, ni con una fórmula mágica. Yo creo que hay que hacer esfuerzo. A mí me parece un buen comienzo, por ejemplo, la convocatoria que hizo el presidente Santos al Pacto Nacional Agrícola, que no fueron todos, que una gente se quedó por fuera, pero es un buen comienzo para ir tratando de vincular a la gente. Otro buen comienzo es esta negociación del Catatumbo, es demostrar que el Estado tiene capacidad de sentarse pero si hay resultados, negociar. si hay resultados. Tiene que haber resultados, O sea, porque ahí hay un problema también sobre el cual quiero llamarle la atención, y es la lentitud del Estado colombiano para llegar y ejecutar las decisiones que se toman. Yo creo que buena parte de los problemas nace de esa lentitud. O sea, hay todavía una maraña, eso no es de este gobierno, viene acumulado históricamente en el Estado colombiano. Somos muy lentos para ejecutar las decisiones que se toman, y yo creo que lo que ha pasado en estos meses es una buena lección que hay que aprender. Cuando usted igualmente asume esa autocrítica en el sentido de que todos somos corresponsables de lo que está pasando, de la institucionalidad como tal, usted ve que la salida es cambiar de modelo económico, de modelo político, de cambiar algunas cosas esenciales del sistema. No, yo creo que lo que hay es que mejorar, no cambiar. Yo pienso que el modelo económico del país, mal que bien, ha generado crecimiento, ha generado empleo, ha generado riqueza. Hay un tema de desigualdad evidente, que fíjese usted, vuelvo y le digo, curiosamente, este gobierno que es el que muestra las mejores cifras de lucha contra la desigualdad, de pobreza, que se ha cortado el índice de desigualdad, que hizo la reforma al régimen de regalías, que lo que busca es equilibrar las distintas regiones de Colombia, porque aquí hay una desigualdad entre los seres humanos, pero hay una desigualdad también entre las regiones de Colombia. Y eso está produciendo un fraccionamiento de la unidad territorial del país que es muy delicado también. Nosotros tenemos hoy un mundo globalizado, vías perfectas, muchachos, en las 3 o 4 capitales del país, todos los colegios bilingües, todos con acceso a internet, todos conectados con dobles calzadas entre los municipios, y un país distinto, que es el 70 al 80% en las regiones, en la provincia, como acá en Ocaña, en donde el acceso a la educación todavía no tiene calidad, no hay conexión suficiente en internet, en donde las vías de infraestructura son muy precarias, y yo creo que la reforma del régimen de regalías lo que busca es precisamente acortar esa brecha entre las regiones ricas y las regiones pobres. Luego este gobierno creo que tiene claro el diagnóstico, ha avanzado en la solución, ha sido lento en la ejecución, porque el Estado colombiano es lento en la ejecución, pero creo que en ese sentido hay que mandar un mensaje de optimismo que vamos por buen camino. Falta mucho, pero yo creo que en esa línea hay que seguir trabajando, obviamente dando mayor espacio a un diálogo social eficaz, no un diálogo social de carreta, sino un diálogo con las regiones para tratar de ser mucho más enfáticos y mucho acelerar más esos procesos de lucha
contra la desigualdad. Lo otro es caer en la desinstitucionalización, lo otro es caer en el caudillismo, lo otro es caer en regímenes de países vecinos que hemos visto que se han ensayado fórmulas que han salido muy mal. Yo creo que no hay que dejarnos llevar por esta coyuntura tan crítica del país en donde todo pareciera ser un desastre, una catástrofe. Yo no pienso que sea así. Yo pienso que sí, vamos a avanzar. Pero vámonos, ubiquémonos por ejemplo en otro país suramericano, doctor Cristo, cuando ellos ven que en Colombia hay una conmoción social de protestas y demás, y ven que se está aplicando a su medida, por ejemplo, las políticas neoliberales, el Tratado de Libre Comercio, que ha traído sus consecuencias, y lo miro usted en las carreteras de Colombia, allá en esos países suramericanos, de pronto no se pueden estar riendo de nosotros. Oigan, están siguiendo la receta del Fondo Monetario Internacional y miren cómo se encuentran. No, yo no creo que se esté riendo porque la situación de la mayoría de los otros países latinoamericanos es bastante mala, los que no están aplicando la receta, entre comillas, neoliberal. Yo creo que este es un país, mire, por ejemplo, el tema de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, digamos, la crisis de los últimos meses del sector agropecuario no es debido a los tratados de libre comercio. Eso todavía no han generado un impacto, podemos tener un impacto mayor. Pero fíjese las paradojas de la vida. Acaban de salir las cifras de crecimiento de la economía nacional. ¿Sector que más creció? El sector agropecuario. Eso es como contradictorio. Es una contradicción que valdría la pena mirar qué es lo que está pasando allí. Pero un amigo suyo dijo que era por el café, que se había doblado las divisas cafeteras. Sí, bueno, no he escuchado todavía los análisis. La crisis del sector agropecuario, de algunos productos del sector agropecuario, no es tanto hoy por el TLC con Estados Unidos ni la Unión Europea, es por la baja de los precios internacionales de esos productos y porque de Mercosur están entrando muchos productos agrícolas. Ahora bien, allí es donde yo digo que el país viene aplazando decisiones desde hace muchos años y todos los problemas le están estallando en las manos a este gobierno. Lo que iba a pasar con el sector agropecuario, con algunos productos como por ejemplo el arroz, el maíz, los cereales, lo sabíamos no con los TLC, lo sabíamos desde que se hizo la apertura económica en el gobierno de Gaviria a comienzos de la década de los 90, hace 23 años. ¿Que era inevitable hacer la apertura? Seguramente, no vamos a discutir eso ahora. Pero desde ese momento se dijo, el principal afectado con la apertura es el sector agrícola. Hay que cambiar el modelo, ahí sí, no el modelo económico general, y lo dijimos en ese entonces, y llevamos 23 años, varios gobiernos, varios congresos, muchos presidentes de gremios, y no se había hecho el cambio de modelo. Yo creo que ahora necesariamente tiene que pasar por el Congreso una serie de leyes que cambien el modelo agropecuario del país, y nosotros estamos a la espera de que este Pacto Nacional Agrario en un par de meses le entregue conclusiones al Congreso que podamos convertir en leyes que transformen la realidad del sector agropecuario del país. Y vuelvo e insisto, paradójicamente le estalla el problema a un gobierno que se embarcó en una ley de víctimas y restitución de tierras, que se embarcó en restituir a 6 millones de, a 2 millones de, de 2 millones de hectáreas a más de 500.000 familias colombianas, que está comprometido a fondo con ese tema de justicia social en el campo, que no es lo único ni es suficiente, es un comienzo, pero que significa un mensaje fundamental para el campesino colombiano. Sí, seguramente usted no va a ser capaz de responder esta pregunta porque lo hemos visto por televisión, tampoco Santos, el presidente, tampoco ningún ministro, tampoco el ministro de Minas, estoy hablando, el tema de la gasolina. Aquí en Ocaña, por ejemplo, que vivimos de la gasolina de contrabando, es costosa, en Bogotá es costosa, mucho más costosa, y exportamos petróleo. O sea, usted, ¿dónde está la respuesta? O sea, ¿cómo le decimos los televidentes a la gente que está viendo? Que estamos todos... ¿Por qué esa contradicción? Que estamos todos financiando las utilidades de Ecopetrol, que terminan convertidas en impuestos para la nación y en inversión para la región. Es una especie de círculo que le estamos dando a esos recursos. Aquí pero Ecopetrol ya no es completamente el Estado. Claro, eso es válido. Aquí hay una decisión que hay que tomar, y yo creo que hay que tomarla antes de diciembre. ¿Hay que bajar los precios de la gasolina? Yo creo que sí. ¿En cuánto? Vamos a ver en cuánto es. Hay que tener claro que esa baja de los precios de la gasolina tiene un costo fiscal para la nación, punto. Y que vamos a utilizar esos recursos es para aliviar el costo de vida de la gente,
y que se van a recibir menos ingresos para algunos sectores Usted lo ha dicho, y punto. Sí. ¿Por qué no se toma esa determinación? Yo creo que ya estamos cerquita a tomarla. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en esa materia, que se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso y además bajaría mucho mejoraría la competitividad del sector agropecuario, del sector transportador. Yo creo que lo está necesitando el país. Hay que bajar la gasolina. Aquí en Ocaña no hay gasolina, doctor Cristo. O sea, las estaciones de servicio, mire usted que 5 o 6 días solamente con gasolina. En Cúcuta tampoco, le cuento. Vivimos con un problema porque, no sé si usted sabía, hace 3 meses, por ejemplo, Venezuela no manda la gasolina que está prevista en los acuerdos y convenios, la importación de gasolina venezolana. Es una buena pregunta. Yo pienso que están teniendo ya serios problemas de producción de gasolina, de refinación. Yo creo que están produciendo el crudo, pero tienen problemas de refinación del combustible, y eso obviamente termina afectándonos a nosotros en la frontera y afectando el costo de vida de la gente. Sí, pero bueno, pero siempre se habla de una solución a la vista en este momento. Estamos trabajando en ella. Que haya importación. Con la ministra, sí, se han comprometido a que en los próximos días ya deben reanudar el suministro, pero mientras tanto además el Estado colombiano tiene que garantizar el suministro de gasolina a todo el país. Lo que pasa es que obviamente se va a encarecer el bolsillo de la gente aquí en la zona de frontera. ¿A usted políticamente no le ha costado, por ejemplo, que haya sido muy crítico del gobierno de Uribe y muy familiar, muy defensor del gobierno de Santos? No, estoy feliz con las dos definiciones, porque uno política debe defender en lo que cree y atacar en lo que no cree. Y a mí me parece que este gobierno es un gobierno con talante democrático, es un gobierno progresista, es un gobierno reformista. El presidente Santos hubiera podido tomar la decisión más cómoda, que era no tocar nada, no tocar intereses, no hacer reformas, no meterse en la ley de víctimas, no meterse en la reforma de las regalías, dejar que se siguiera robando la plata de las regalías en algunos departamentos de Colombia, y no abrir la puerta de la paz, dejar esa llave guardada en el cajón y seguir simplemente con la dinámica del conflicto, buscando a ver si dentro de 8, 10, 15 años finalmente aniquilábamos militarmente a las FARC y al ELN. Eso era lo más fácil. El presidente tomó el camino difícil, el de hacer reformas, el de reparar a las víctimas, el de luchar contra la desigualdad y el de buscar la paz mediante la negociación política, que no es fácil en este país, porque la rabia que le tienen los colombianos a las FARC especialmente no tiene... El 95%. Nombre. Y es una rabia justificada. Han cometido mucho atropello, han cometido mucho crimen, está la frustración del Caguán. Entonces la credibilidad de la gente en las FARC es muy poca, y meterse en un proceso con un interlocutor que su opinión pública, sus ciudadanos no le creen, no es fácil. Y ahí va el proceso. Yo sigo siendo optimista. Ojalá las FARC entiendan que no pueden dilapidar esta última oportunidad. Ojalá las FARC entiendan que no podemos tener un proceso de paz interminable, que eso se agota, que el tiempo se agota y la paciencia de los colombianos también se agota, y ojalá podamos tener buenas noticias el año entrante en el frente de la paz. Yo por eso creo en el gobierno del presidente Santos, y en el gobierno del presidente Uribe nos vendieron un país sin problemas, muy hábilmente. Nos vendieron que aquí no había que hacer reformas, que había que mantener el statu quo, que todos estábamos bien, cuando hay millones de compatriotas en la miseria, en la pobreza. Y nos vendieron que iban a acabar las FARC en 8 años y efectivamente no la acabaron. Las debilitaron, sí, y eso hay que reconocerlo sin ambajes. En el gobierno de Uribe avanzamos en materia de seguridad, frenamos el crecimiento de la subversión, las debilitamos, y por eso están sentadas hoy en la mesa de negociación de La Habana. Pero no se acabaron ni se van a acabar por la vía militar tampoco. Entonces yo creo que los colombianos... Hoy en día puede estar de moda hablar mal del presidente Santos y los paros y la crisis y las encuestas. Yo creo que lo que estamos viviendo es un país que se está transformando y se está ajustando a esas transformaciones que hace muchos años no se buscaban en Colombia. ¿Usted cómo calificaría a quienes siguen a Uribe, a quienes profesan a Uribe? Los respeto muchísimo, ¿no? Me parece que son personas que entienden que a Uribe lo eligieron en el 2002 para un solo tema, el de la seguridad, y que cumplió con ese compromiso, así no hubiera acabado con las FARC. Yo creo que el compromiso de un gobernante en Colombia no se puede quedar ahí. Uribe desbarajustó institucionalmente este país.
La salud, un caos total. El caos se lo inventó Santos, viene 8 años de Uribe. La educación, un caos total, se lo inventó. ¿Qué tal lo de infraestructura? Aquí duraron 8 años anunciándonos miles de millones de pesos en inversión y no hicieron nada. Entonces yo creo que son colombianos de buena fe, que odian a las FARC, que tienen un resentimiento inmenso con las FARC por distintas razones y que ven en Uribe la contraparte de las FARC y con eso para ellos es suficiente. Para mí no es suficiente y yo creo que la política del odio y la venganza no cabe en este país. Yo prefiero la del perdón y la reconciliación que está impulsando el presidente Santos, pero esos colombianos son muy respetables. Ahora, yo sí quiero ver a Uribe en el Senado planteando soluciones a problemas que durante sus 8 años de mandato no hizo nada por solucionar. Uribe es el colombiano, el único colombiano de los últimos 100 años que ha gobernado este país 8 años, no 4. Y ahora va a llegar al Senado a decirnos cómo solucionar el problema de la salud, de la educación, de la desigualdad. Vamos a ver cómo sale el debate. Hablo como uribista. Usted no le creo, yo. No, exacto. Hablo como uribista para ser equilibrado aquí en la entrevista, porque yo soy antiuribista. Pero hablo como uribista en este caso. A ustedes los santistas, ¿cierto? Traicionaron a Uribe, el legado de Uribe, los huevitos de Uribe, por decirlo así. Es que el legado de Uribe no fue un legado para mí. Eso es que digamos, no me encuentro incluido dentro de eso, pero le respondo por los que pudieron haber acompañado a Uribe de esta Santos y por el presidente Santos que cambió las políticas. Cada presidente gobierna en su termo, uno no puede imponer. En este país nosotros no estamos en una república bananera en donde un presidente tiene un títere que ponga a hacer lo que quiera. Yo creo que Uribe nunca pensó que Santos fuera a ser un títere de él. Yo creo que él no lo imaginó. Yo creo que él sabía que Santos iba a ser un presidente independiente. No sé qué pasaría en el camino. Y es una lástima porque hubiera sido bien interesante que el presidente Uribe hubiera comprendido que Santos era el presidente y no él, y que hubiera apoyado unos esfuerzos de este gobierno, que en última yo creo que si no hubiera ese ánimo personal del presidente Uribe contra Santos, yo creo que Uribe estaría respaldando muchas de las políticas actuales del gobierno del presidente Santos. Pero yo no veo traición por ningún lado. Es más, no puede haber traición porque Santos no era el candidato de Uribe. El plan A de Uribe era Uribe. Era Uribe 3. El plan B era Uribito. Uribito, exactamente. Y el plan C por allá era Santos, y como se fregó el plan A y se fregó el plan B, no tuvo otro palo del que ahorcarse y le tocó el plan C. Y eso lo sabía Uribe y también lo sabía Santos. Por eso es tan independiente. Sí. ¿Usted se sentaría con algún jefe de la guerrilla en el Congreso de la República en caso de que se dé un proceso de paz? Yo no voy a volver al Congreso, entonces no creo que vaya a suceder eso. Pero si volviera al Congreso, digamos, a mí me han preguntado eso muchas veces. ¿A usted le gustaría tener a Timochenko o a Evo Márquez al lado en su curul? Pues claro que no. ¿A quién le gustaría? Obviamente que no, es gente que ha producido mucho daño en el país, pero si para alcanzar la paz hay que tragar ese sapo, yo me lo tragaría sin ningún problema, porque yo creo que sería mucho mejor para este país teniéndolos a ellos, echando lengua en el Congreso que echando bala en el monte y secuestrando y asesinando. Yo creo que es un costo que vale la pena pagar, no es un costo impagable para la sociedad colombiana, y yo veo en el Congreso de la República un ánimo constructivo y abierto a que si hay que tomar esas decisiones, hay que tomarlas. A ver, Giovanni, si acabamos con estos 50 años de conflicto. De acuerdo a las condiciones políticas del país en este momento, ¿hay camino para una reelección o hay camino para una tercera opción? Yo creo que el presidente Santos va a aspirar a la reelección. Es el primer presidente en Colombia que va a poder aspirar a 8 años de mandato sin tener que cambiar la Constitución. Son las reglas de juego hoy. Yo personalmente creo que la reelección es una mala figura para el país. Yo creo que una vez reelegido el presidente Santos debe pensarse seriamente en eliminar la figura de la reelección y cambiarla por un periodo de 5 o 6 años en Colombia. Pero como las reglas de juego son esas, veo a Santos en campaña para la reelección
y veo que no tiene contendor quien le gane, a pesar de las dificultades que en esta coyuntura está pasando el gobierno nacional. Yo creo que en unos meses y con una campaña la gente va a poder apreciar de mejor manera los avances que ha tenido este gobierno en muchos sectores del país. ¿Ha fallado por comunicación? Muchísimo. Es curioso que un presidente periodista, un presidente estratega de comunicaciones, precisamente ese haya sido su principal debilidad. Yo creo que se dejó montar en unos clichés desde el comienzo de su gobierno, ¿no? Que un gobierno lento, que no ejecutaba, eso ha sido el Estado colombiano siempre. Que un gobierno apartado de las regiones, este es un gobierno que hizo la reforma de regalías, que es la más importante para las regiones en muchos años. Que un presidente que no salía de Bogotá, uno lo ve desde el comienzo del gobierno saliendo por todas partes. Es muy curioso que se fueron montando con unas percepciones de los ciudadanos de la imagen del presidente que ya después ha sido complicado revertir en la opinión. Pero bueno, tiene una oportunidad ahora en campaña de hacer un balance de su gobierno. Yo creo que los colombianos tienen que votar no de acuerdo a la estrategia de comunicaciones, sino al balance que se haga de lo bueno, lo malo y lo feo de este gobierno. Pero este es un gobierno sin un solo escándalo de corrupción grande como los que estábamos acostumbrados a vivir en este país. Un poquito el de la reforma de la justicia. No, pero eso no es un escándalo de corrupción, es una decisión mala que tomó el Congreso, que el gobierno no actuó. Pero había una mala intención. Estoy hablando de escándalo de corrupción, de que se robaron esta entidad, que entregaron esta entidad, caso de desfalco, un caso de utilización de los recursos del Estado, de funcionarios del gobierno, y yo creo que eso el gobierno todavía no ha sabido venderlo a los colombianos, de que es importante esa lucha por la transparencia. Yo digo, este es un gobierno decente y un gobierno progresista, yo creo que son dos términos muy importantes para la Colombia de hoy. Sí, si somos progresistas, si usted dice que este gobierno es progresista, pero yo quiero que usted me responda, pues al margen de que usted se encuentra allí en Bogotá, muy cercano allí a las grandes esferas del poder, ¿quién manda a quién? Yo quiero que aquí los televidentes tengan alguna impresión sobre esa pregunta, doctor Cristo. ¿Aquí mandan los banqueros, manda el poder económico o manda el poder político? Aquí manda el presidente, este es un régimen presidencialista por excelencia, que con la reelección además se ha consolidado más ese presidencialismo y yo creo que el presidente ejerce aquí el poder. Pero ¿usted no cree que allí mete la mano en el poder Luis Carlos Sarmiento? Bueno, pues obviamente son unos factores de poder importantes aquí y en cualquier sociedad capitalista y democrática. ¿En qué influyen ellos? Del mundo entero. Influyen en decisiones económicas, influyen en decisiones del Congreso, influyen en todo tipo, pero ahí lo que hay que saber es buscar el equilibrio. Y yo creo que en ese sentido me parece que la democracia colombiana tiene espacios para todos esos sectores. Sí, pero que no quede allí como que el pueblo relegado siempre a las mismas decisiones de los grandes poderosos del país. Sí, eso es una dificultad y yo creo que al Congreso muchas veces le falta más independencia, autonomía para tomar decisiones en esas materias. Última fracción de esta entrevista, doctor Cristo, ¿usted por qué no quiere volver al Congreso? Por una sola razón, Giovanni. Yo cumplo en este periodo 16 años en el Congreso, 4 periodos. En el Senado de la República, ha sido elegido de manera ininterrumpida, todo el tiempo estando en la oposición a los distintos gobiernos, sin hacer la política a base de cuotas, de prebendas, de transacciones, de negociaciones, sino a través de ideas, de propuestas. Y yo creo que ya cumplí un ciclo, yo creo que uno no se puede eternizar en el escenario de lo público y mucho menos en las curules. Yo volví en el 2010, tal vez aquí hicimos alguna vez esa entrevista, con un solo propósito, con un solo objetivo, que no fue precisamente el de ejercer la presidencia del Senado, esa llegó de carambola, no la imaginaba. Volví con el propósito de sacar adelante la ley de víctimas. Y ya lo cumplí, luego yo creo que puedo, como dirían por ahí, bajar tranquilo al sepulcro. Pero venga acá, pero el tema ese de las víctimas sí está marchando al ritmo que se quiere. Muy bien. La gente obviamente, acuérdese, Giovanni, que esta ley tiene una vigencia de 10 años. La gente lo que no puede pretender es que en 1 año y medio se haga lo que está previsto para 10. Este es un país, Giovanni, totalmente distinto al que teníamos hace 5 años en materia de conflicto y de reconocimiento a las víctimas.
Hace 5 años las víctimas no existían. Hace 5 años los desplazados los peloteaban de un lado a otro. Hace 5 años las víctimas lo que pedían era limosna de la gente. No sentían que tenían ellos unos derechos. Hoy en día usted sale por todo el país, las víctimas se saben la ley 1448, exigen sus derechos, dicen que este funcionario no está cumpliendo, buscan la verdad, están siendo indemnizadas, hay más de 45.000 solicitudes de restitución de tierras por más de 2 millones de hectáreas. ¿Eso cuándo lo imaginamos en el país? Nunca. Que va lento en algunos aspectos, sin duda, que hay fallas, muchísimas, pero vamos en el camino que debemos avanzar, además si queremos la reconciliación y la paz. La paz en este país nunca se alcanzará si no somos capaces de reparar a 5 millones de compatriotas víctimas del conflicto. Estamos en esa tarea, falta muchísimo, nos faltan 8 años de vigencia de la ley. ¿Quién se iba a imaginar hace unos años que el Estado colombiano tendría 3 entidades, la unidad de víctimas, la de tierra y el Centro de Memoria Histórica, dedicadas única y exclusivamente a atender a las víctimas? ¿Quién iba a imaginar hace 5 años que las víctimas estaban en el centro de la agenda de negociaciones en La Habana? Ningún proceso de paz anteriormente había tenido en cuenta los derechos de las víctimas. Hoy están en la agenda, van a ir a La Habana a dialogar con los jefes de la subversión y con los jefes del gobierno. ¿Quién iba a imaginar un Estado hace 5 años que el año entrante va a gastar más de 6 billones de pesos? Yo no diría gastar, invertir más de 6 billones de pesos en la reparación a sus víctimas. Eso es un cambio fundamental de la sociedad colombiana. Sí, esas mismas víctimas van a volver a sus tierras, muchas que fueron despojadas. Muchas están... Porque ese proceso de restitución sí verdaderamente va lento. Va lento por 2 razones. Primero, es el único país del mundo, Colombia, que se ha metido a hacer un proceso de restitución de tierras en medio del conflicto armado. Luego hay muchas zonas del país, entre ellas el Catatumbo y Tibú, en donde no se ha podido avanzar en restitución porque simplemente el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública dicen allá no podemos garantir seguridad, con toda razón además. Entonces hay muchas regiones donde no se ha podido empezar, por eso la paz sería muy importante para agilizar ese proceso. Y en segundo término, porque hacen falta mucho más jueces y magistrados, estamos en esa tarea, pero yo no diría tampoco que va excesivamente lento, ya han retornado muchas familias a sus campos. No es cierto lo que dijo un informe de Human Rights Watch hace unos días, que era una sola familia, eso la verdad tuvieron una mala información que seguramente rectificarán. Además dijeron que no estaban siendo protegidos los líderes de los procesos. Están siendo protegidos muchos que antes no eran protegidos, no todos, y siguen pasando atentados. Es que es muy fácil criticar de afuera, pero mire, le voy a decir algo, yo soy amigo de José Miguel Vivanco, que es y ha estado muy comprometido con la paz de Colombia y con los derechos de las víctimas. Y aquí en Ocaña, donde no nos escucha mucho, le voy a hacer una confidencia. El mismo señor Vivanco, quien vino esta semana, quien es una persona realmente de muy buena fe y una persona que trabaja por los derechos de las víctimas, me lo dijo a mí, me dijo, mire, esta es la ley de víctimas y por eso nosotros queremos hacer estas observaciones para corregirle que funcione bien. Esta es una ley de víctimas única en el mundo entero. Ningún país como Colombia ha hecho un esfuerzo en protección a las víctimas como este en Colombia. Luego, yo creo que nos debemos sentir orgullosos de esos todos los colombianos y yo creo que eso es muy importante. Hay que avanzar más rápido en restitución, sin duda alguna. No todos a quienes les restituyan sus tierras van a volver al campo, seguramente no lo harán, pero es un acto de justicia con más de 500.000 familias en Colombia que fueron despojadas de sus predios. O sea, si no va a ser senador, ¿va a ser entonces qué? Pues el 20 de julio me invita aquí a entrevistador de San Jorge, ¿ah? Venimos no, aquí hay un espacio como otro espacio que tiene a nivel nacional usted. Muy buena relación. Vamos a ver, vamos a seguir ejerciendo la política, vamos a seguir en lo público, vamos a seguir opinando sobre los temas del país como lo hemos hecho. Uno no está condenado a hacer la política solamente en el Congreso, hay muchos otros escenarios y esperaremos a ver qué nos depara el destino. Yo quiero pues terminar, doctor Cristo, pues haciendo un juicio, digo aquí entre comillas, de muy buena intención. Aquí está nuestro presidente de la Junta Directiva, Miguel Moros, porque estamos inconformes con el Congreso, con la ANTV, con el Ministerio, con el poder político de Colombia, porque han lastimado a la televisión comunitaria con las exigencias del TLC, que por ejemplo, TV San Jorge, Azúcar San Jorge, no puede crecer más de 6.000 asociados. Me parece a mí una ambigüedad tremenda. Y estamos allí en esa disyuntiva, sí,
hacer un proceso de licitación, de que podamos abrirnos manteniendo la filosofía social, pero allí la verdad es que la NTV no nos está ayudando. Usted que fue tan crítico de la Comisión Nacional de Televisión, muy crítico, fue uno de los... Pues tan crítico que logramos después de 11 años acabar ese engendro. Pero venga acá, pero nosotros estamos mejor con la Comisión. Estamos mejor con la Comisión. Yo no diría que es culpa de la Comisión, es el Tratado de Libre Comercio, parece haber, según cuentan, fallos judiciales también. Pero vamos a trabajar a partir de esta semana, a ver, porque me parece que lo que no puede hacer la autoridad de televisión es dañar los esfuerzos de muchos años, no solamente aquí en Ocaña, sino en muchas otras zonas del país, en donde se ha hecho una televisión comunitaria seria y decente. Que a los piratas los ataquen, perfecto, que a los que burlan las normas los cierren, perfecto, pero que la gente que está haciendo las cosas bien no tiene ningún sentido que le limiten su crecimiento y puedan poner en peligro su estabilidad. Esperamos entonces su aporte. Estaremos muy pendientes de eso, Giovanni, esperamos tener noticias y noticias positivas pronto. Muchas gracias, doctor Cristo, por estar aquí en profundidad. Usted siempre ha sido muy amable y esperamos que en otra oportunidad sigamos hablando de la situación del país, según usted, alentadora en este momento. Y queremos que así sea, que sea un panorama agradable, porque se trata de que las comunidades estén en mejores condiciones. Muchas gracias y encantado nuevamente de estar aquí en Ocaña, aquí en San Jorge y bueno, seguiremos aquí en la tarea durante estos 2 días. Muchas gracias al doctor Juan Fernando Cristo, senador de la República, presidente del Congreso, por atender la invitación aquí en este espacio de profundidad a través del canal comunitario de San Jorge. Muchas gracias, amables televidentes, y tengan ustedes muy buenas tardes.